Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo onírico del verso, el podcast de recitario poético. La filosofía y la poesía son dos grandes entes que van cogidos de la mano. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio fascinante, la poesía y la filosofía, dos lenguajes distintos, pero con un mismo propósito: buscar sentido, belleza y verdad en la experiencia humana. Vamos a ver cómo las ideas, los mensajes, cómo un poema puede ser una reflexión existencial o cómo una idea filosófica puede inspirar pura poesía. Vamos a intentar descubrir que entre la razón y la emoción, entre el pensamiento y la metáfora, hay un puente que nos invita a mirar al mundo con mayor profundidad. Y para eso, dejarme que os lea este pequeño poema que nos va a hacer entrar en la entrevista de hoy, que aunque no sea una obra de poemas lo que vamos a tratar, cuenta con piezas de este calibre entre sus líneas, ya que es una obra de prosa poética, pero que tiene también algún poema entre sus textos. Y para ello os voy a leer este poema, que dice así: Yo he nacido porque he muerto, yo ya muero porque nazco, fragmentados los recuerdos de mí mismo aquí sostengo, y yo finjo que son todos mi pasado, y yo finjo que aquel chico acostumbrado a ese íntimo menguar del cuarto oscuro, marcado estaba por el nombre que he labrado. Finjo que el primer respiro ha sido mío y que ha trazado una historia intransferible hacia el olvido, mas conozco la verdad que todos saben: todo este gran fingir dura un latido. Antes de que otro herede mi yo he sido, cuando esta sutil obra haya acabado, cuando sea sincero con los muertos, será la humana promesa que me envuelve. Fingidores fingirán que yo he fingido, y quizás entonces este nombre será cierto. Este poema es parte del libro que vamos a tratar, de la obra, del proyecto, el fanzine de nuestro invitado de hoy, nuestro amigo Jaime Calaforra Ranz, escritor y filósofo, que hoy nos va a abrir un mundo nuevo totalmente para nuestros oyentes, esta unión de la mano de la poesía y la filosofía. Así que no os entretengo más y adelante con esta entrevista, y muchísimas gracias, Jaime, por colaborar con nosotros en este capítulo de hoy. Vamos a por ella. Pues bienvenido a este podcast, Jaime. Como decimos, pensador alicantino de nacimiento, graduado en la Universidad de Valencia de Filosofía. Cuéntanos tú un poco quién eres. Cuéntanos algo de ti, que sepamos un poco conocerte. Bueno, pues yo soy, como tú has dicho, soy graduado en filosofía y principalmente a mí lo que me gusta hacer es escribir. Al principio, sobre todo, las cosas que había publicado era de poesía y relato. Tengo un libro publicado con La Consentida que ganó el premio de personalidad, que se llama El demonio y el cuarto. Y después está escribiendo cosas de ensayos, como el fanzine este, que es una mezcla entre ensayo y poesía. Y bueno, audiolibros que colgo en YouTube y en general cosas relacionadas con la poesía, la narrativa y el ensayo. Qué bueno, pues mira, me interesa mucho en esta charla que la llevemos un poco de la mano de la escritura y la filosofía, dos grandes mundos que obviamente van cogidos de la mano una de la otra. Y bueno, para iniciar, una pregunta un poco trampa, pero ¿tú podrías decirnos qué significa la filosofía para ti en tu vida? Bueno, es un poco complicado, ¿eh? Porque yo hace poco también había escrito un ensayo, lo que pasa que todavía no está publicado, que trataba sobre esto, sobre la definición de la filosofía, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer dos distinciones, una distinción principal entre dos cosas, que una es la filosofía entendida como disciplina histórica y la disciplina entendida como esencia o la esencia de la filosofía o como concepto o idea. Porque a día de hoy nos encontramos que históricamente la filosofía ha quedado casi como una especie de... Es una disciplina un poco rara, sui generis, que casi ha quedado como una especie de... No de fósil histórico, pero sí de amalgama de remanente de diferentes temas que no han sido especializados por las diferentes ciencias. Porque, por ejemplo, antes lo que era la física, la biología, la química, caía dentro del paraguas de lo que era la filosofía natural. También había temas de psicología y demás.
y a día de hoy, pues sobre todo se centra en temas políticos, éticos, de metafísica, pero para mí fundamentalmente la filosofía tiene que ver con la idea de no solo de buscar los principios fundamentales de las cosas, sino tratar de erigir un pensamiento holístico que reúna Ujú. ciencias, artes y técnicas en una manera general o cosmovisión de comprender el mundo. Es decir, es que, claro, es una cosa un poco ambigua, pero es que yo creo que como muchas disciplinas, cuando empiezas a indagar, te vas encontrando con este tipo de dificultades a la hora de distinguir unas disciplinas de otras. Te vas dando cuenta de que realmente las especializaciones o el pensamiento compartimental que tenemos de manera intuitiva parece muy evidente, pero que después no es tan evidente, que las conexiones entre disciplinas son mucho más profundas de lo que podemos pensar. Y yo creo que la filosofía es una cosa que evidencia mucho esto y que en esencia es una especie de impulso intelectual por la construcción de una cosmovisión o modelo que reúna todas nuestras comprensiones particulares que tenemos del mundo en un esquema mayor. Siempre, aunque tiende a la completitud y abarcar y a comprender el mundo, seguramente por necesidad humana, o sea, por esencia humana, por naturaleza humana, será incompleto. Esta es una cosa que también aparece mucho en el fanzine. Dime, sí. Es una pregunta totalmente difícil. Soy consciente de que definir la filosofía y según el pensamiento de cada uno estamos hablando de una pregunta muy trampa, por eso lo sabía, pero oye, me gusta la manera en la que me la has definido. Y vamos a hacer aquí un añadido, filosofía y escritura. Obviamente van ligadas de la mano. Parte de la escritura como instrumento de comunicación, de la palabra, del pensamiento. ¿Tú crees que de alguna manera la filosofía podría vivir sin la escritura hoy en día, que fuera solo hablada? Sí. De hecho, yo creo que a día de hoy hay una gran tendencia hacia el videoensayo. Yo creo que el videoensayo es posible que en el futuro tenga mucha más relevancia y que a día de hoy ya hay canales que son bien vistos y demás. Yo creo que en el futuro puede alcanzar la misma, no sé a cuánto, pero creo que puede llegar a alcanzar la misma categoría de prestigio que puede tener un ensayo escrito. Y creo que la filosofía desde el principio, y lo que pasa es que la escritura tiene muchas ventajas, la oralidad tenía la desventaja principal de que caducaba muy rápido. Claro, en cuanto una conversación se acaba, en cuanto la gente deja de hablar. Y una persona con la que puede conversar se acaba en cuanto muere. La escritura tenía la ventaja de que perduraba en el tiempo. Y que tú podías leer, escribir y mantener lo que se hizo una especie de diálogo histórico, que después habría que discutir si realmente es un diálogo o no, porque es verdad que los escritos no te pueden contestar, permanecen muertos, los autores están muertos ya, no pueden seguir escribiendo libros ni te pueden contestar las dudas que tengas. Y lo bueno que tiene los videoensayos y demás es que creo que mantienen este formato de intuitivo, de oralidad que tenía, que creo que es fundamental a los humanos y en general no solo al acto de, que es previo al acto de escribir, que es el hecho de expresarse oralmente de la, pues el razonamiento, la inteligencia principalmente verbal, que por eso se llama lógica. Es decir, logos, que Ujú. viene de la idea de palabra, de verbo, eh, y que mantiene esas dos ventajas. La de estar muy cercano a nosotros como humanos, porque nos es muy intuitivo escuchar y hablar, y por otra parte poder quedar registrado. Entonces, Dime, dime. yo creo que, por ejemplo, como esto que estamos haciendo, los podcasts, los vídeos, creo que son un terreno muy fértil para la filosofía y para la poesía y para la literatura. Y yo creo que, o sea, me parece muy interesante. También me interesaría a mí en el futuro hacer algo relacionado con eso, de, no sé, de videoensayos o de que ya tengo algunos, pero, o de videopoemas, que también tengo algunos. Sin embargo, es verdad que la escritura es y ha sido muy fuerte. Pero yo creo que sí, que la filosofía y la escritura eh, están muy vinculadas al oral y que seguirán así, seguramente se fortalecerá en comparación a tiempos pasados. Y de hecho esto, claro, a lo mejor habrá aquí una ventana que puede ser interesante, ¿no? El formato este de videoensayo puede darnos a lo mejor esa opción de que también gracias a las redes sociales, a la manera en la que tenemos hoy en día de comunicarnos, nos pueda abrir ese abanico a la hora de decidir
de dónde cojo el contenido que quiero ver, de dónde quiero aprender, cómo quiero recibir estos pensamientos, estos escritos, ¿no? Creo que sí que puede ser una gran ventaja, ¿no? Este formato de videoensayo, yo no lo había pensado, pero me parece súper interesante por el hecho también de que es un formato muy válido y muy actual hoy en día. Puede llegar mucho más fácil a la gente, ¿no? Sí, también es muy expresivo porque no solo tienes los recursos de la oralidad, de la escritura, tienes los recursos del montaje de vídeo, de la música, da muchas posibilidades. Eh, Ujú. y yo creo que sí. Y como tú dices, con la, pues, con la, con la personalización que permiten las redes sociales hace que, y con las características del Internet hace que la gente pueda acceder más fácilmente a este tipo de ensayos personalizados según sus gustos y también eh, a grandes cantidades de información. Lo que pasa es que, claro, esto tiene sus pros y sus contras. No es tanto el formato, porque, claro, yo estoy hablando del formato en abstracto. Y otra cosa, porque se me podría decir que estoy siendo demasiado ingenuo o optimista acerca de cómo funcionan las redes sociales y Internet, pero es que una cosa es el formato en sí, por ejemplo, el formato del videoensayo o el formato de la publicación en Internet y otra cosa es cómo se lleve actualmente en los determinados sistemas sociales o económicos que haya. Quiere decir que un videoensayo o las redes sociales los tenemos muy vinculados a pues, nuestra etapa de capitalismo tardío, etcétera, pero hay múltiples formas en las que se podría dar un videoensayo y en sociedades muy diferentes a la que actuamos, porque es un ensayo, de la misma manera que la poesía, el ensayo o la narrativa se han dado a lo largo de la historia de manera multiforme y en multiformes sociedades y organizaciones políticas, desde el mundo antiguo esclavista hasta la sociedad de hoy capitalista globalizada, ¿sabes? Ujú. De Lo hecho, de mismo con esto las redes también sociales. tiene bastante, yo creo que tiene bastante de esta parte social, política en tu fanzine, que eso entraremos luego a hablar un poquito de ello, pero se queda ahí bien reflejado también que profundizas un poco en esta parte, ¿no? Mira, nosotros nos conocimos en un recital poético, como bien sabe, y la verdad que un entorno que a mí es un sitio donde me encanta conocer gente, porque al final aprendes y descubres a gente con pensamientos muy diversos, con una manera de comunicarse muy diversa, diferentes rangos de edades que también te dan una visión muchísimo más amplia. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de tu obra, de tu mensaje, pero no quiero perder la oportunidad también, ya que era un recital poético, de preguntarte un poco sobre esa poesía. Obviamente, tú el fanzine que has hecho tiene un carácter un poco más, bueno, mucho más ensayista, aunque tengas algo de poesía. Pero me gustaría preguntarte qué significa la poesía para ti en tu vida. Bueno, a mí la verdad es que la poesía es y ha sido muy importante para mí en la vida. Em, Empecé la poesía pues ya en mi adolescencia tardía y tocó mucho conmigo. Es una manera de expresarse, no sé cómo decirlo, es una forma pues es que no recuerdo quién decía, no sé si era de Borges o algo así, que tenía, lo voy a decir mal, ¿eh? Pero tenía alguna frase, algo así como, ¿para qué? Era algo más o menos, el concepto era algo así. ¿Para qué leer, para qué escribir o leer libros si puedes leer o escribir cuentos? Creo que es escribir. ¿Y para qué leer o escribir cuentos si puedes leer o escribir poesía, ¿no? A lo que, Sí, el sí, fondo de ese sí. mensaje es que la poesía es bueno, que se le podría añadir. ¿Y para qué hacer todo eso si te puedes quedar callado? Bueno, pero la poesía es una forma muy condensada de expresión literaria y artística. Y eso a mí me llama mucho la atención porque pues no solo un poema puede tener un montón de lecturas y te puede repetirse a lo largo de tu vida muy fácilmente, puedes acudir a él mentalmente muy fácilmente, lo puedes vincular muy fácilmente con diferentes, acordándote muy bien del poema, mentalmente y sus diferentes frases, sus diferentes recursos, conectarlos con experiencias de la vida, sino que esa manera condensada a la hora de expresarse también hace que la experiencia pueda llegar a ser muy intensa. ¿Sabes? La gente normalmente es verdad que, por ejemplo, es como que la poesía es como cuando vas al imaginario colectivo, es como una de las artes pasionales por excelencia. Es decir, cuando te imaginas una persona muy pasional o con un arrebato de lirismo de lo que sea, pues está escribiendo poesía porque es verdad que la poesía también requiere un montón depende de la poesía, requiere un montón de reflexión y de trabajo detrás, ¿eh? Pero es como que se tiene porque es algo condensado y breve. Y que puede llegar a ser breve o no, ¿eh? Porque hay poemas muy larguísimos. Lo que quiero decir es que permite esa condensación y esa brevedad, que por otra parte, al principio puede parecer, es muy directa y muy intuitiva también, y conecta muy fácilmente con cada persona, pero que detrás requiere un trabajo y un ejercicio y
y un virtuosismo detrás de la brevedad increíble, porque la brevedad es lo más difícil que se puede alcanzar, quiero decir, la síntesis, encontrar las palabras justas. Y la poesía te obliga mucho a trabajar no solo tu vocabulario, sino la manera que estructuras las frases, que piensas, la manera en cómo comunicas un mensaje de manera efectiva y pero completa, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo porque esa capacidad de síntesis creo que posiblemente sea lo más complejo que tiene la poesía. Decir mucho con pocas palabras y sobre todo intentar precisamente decir algo muy complejo de manera muy, muy reducida, muy breve, como está diciendo. Esa es la magia y al final la persona, yo creo que los poemas que más nos llegan son esos poemas que nos están dando un mensaje, como tú dices, muy, muy cercano, muy empático, que a ti te hace meterte en ese sentimiento, pero dices, ostras, me lo está diciendo con muy pocas palabras, qué bien me lo ha dicho, qué fácil lo ha reducido, ¿no? Y creo que eso obviamente es muy complejo, porque si no sería una descripción de un pensamiento tal y cual no viene a la cabeza, no, no algo que encima le tienes que añadir belleza a la hora en la que lo transformas y lo transmites. O sea, creo que esa es una de las principales claves que tiene la poesía y eso también es lo que hace que a veces la gente, ese ejercicio de pensamiento de qué me está diciendo es lo que hace que le eche un poco a la gente para atrás, la gente que no quiere detenerse un poco a decir qué me está diciendo aquí este autor, ¿no? Porque creo que eso también, pues, leer poesía, pues no es fácil a la hora de querer comprenderlo todo, ¿no? Y hay gente que le echa un poco para atrás y no sé si te ha pasado a ti, pero a mí muchas veces que hablo con gente de poesía me dice, es que no la entiendo, es que a mí la poesía no me llega y creo que puede ser por esa dificultad, ese ejercicio que uno se tiene que plantear previamente a leerse un poema. Obviamente hay poesía muy sencilla, pero cuando hablamos de un poema un poco más complejo nos puede dar ese punto. Mira, pues esto me va a dar pie a preguntarte porque uniendo un poco estas dos disciplinas que estamos hablando, poesía y filosofía, te hago una pregunta que, bueno, me la has respondido un poco anteriormente, pero en parte, ¿qué crees que tiene la poesía de filosofía y qué tiene la filosofía de poesía? O sea, esa unión que pueda llegar a ser quizá esa capacidad de síntesis, no lo sé, pero para ti, ¿qué podría tener la poesía de filosofía? Em, es que es una pregunta complicada, ¿eh? Porque eso podría dar ya para un ensayo para quien lo quiera escribir, que nos esté escuchando. Pero Sí, sí. no sé, ahora mismo así, no sé si sabríamos bien qué responder, pero es verdad que creo que en parte, no necesariamente, pero la poesía también facilita el hecho de, por su brevedad y su síntesis, y el hecho de encapsular mucho, muy poco, si está bien escrita y si se llega bien escrito, como muchas de las obras, de grandes obras de arte, puede llegar a encerrar una sola poesía toda una cosmovisión, al igual que la filosofía puede hacerlo. Y la poesía se puede convertir en una serie de, bueno, hay casos de esto muy sonados, como por ejemplo eh, Rerum Natura o poemas didácticos en general, que son poemas que directamente contienen una filosofía, una cosmovisión, pero llegan a haber poemas cortísimos o incluso aforismos, como se llama, aforismos filosóficos, por ejemplo, eh, que contienen toda una cosmovisión y todo un pensamiento filosófico detrás, porque la filosofía es un pensamiento teórico, ¿no? Es un pensamiento hacer, pues, bueno, sí, pues puede entenderse como, no necesariamente, pero como yo he dicho que lo entendía y como puede entenderse, como una suerte de cosmovisión o de pensamiento holístico que integra diferentes disciplinas. Esto también es algo muy particular de nuestro tiempo, porque a día de hoy las disciplinas están muy fragmentadas o muy fragmentarias, están muy compartimentadas en disciplinas, y entonces el papel de la filosofía un poco busca el de volver a reunirlas antes. Antes quizás no era tan así, porque quizás tenía un pensamiento naturalmente más holístico de las diferentes disciplinas, y por eso les era más fácil mezclarlas. Em, pero lo que quería decir es que siendo un pensamiento, la filosofía teórico, se beneficia mucho del arte a la hora de querer comunicar sus planteamientos. Porque, por ejemplo, si una poesía es, además, si una filosofía, perdón, además de ser bella intelectualmente, quiero decir, en cuanto a sus conceptos o en cuanto a su modo de expresar el mundo, en el sentido en que no solo hace sentido, sino que también es, por ejemplo, sintética, simple, con poco puede explicar mucho, los razonamientos, como están construidos, son bonitos. El, pero está escrito en prosa muy adusta o en prosa muy técnica o demás, puede tirar mucho para atrás. Si está escrito en una prosa o en un verso bello, lo comunicas con metáforas de forma que sea intuitivo, que la gente pueda conectar fácilmente sus experiencias, sus emociones, porque a veces la filosofía puede tender a, en cierto modo, alejarse del común de los humanos y en ese sentido a ser poco humana.
la poesía creo que puede ayudar a la filosofía a vestirse de humano, por así decirlo, aunque es humana. Sí, a humanizarla un poco, sí. Y sobre todo a volverla bella en fondo y forma. Y creo que la poesía es un gran aliado y la filosofía es un gran aliado de la poesía. Porque de la misma manera que la poesía puede ser adusta, la filosofía puede ser adusta, una poesía también puede ser vacua, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas de esto. Y hay una poesía que puede tender a ser muy bella en la forma, pero le falta el fondo. La filosofía ayuda a la poesía a ser bella tanto en el fondo como como en la forma. La forma, por ser Ujú, poesía y estar escrito y dispuesta de manera bella, con bellas imágenes, bellas metáforas, y la filosofía puede aportar pues, los conceptos bellos, los razonamientos y la cosmovisión en general, que una cosmovisión y un pensamiento teórico, no nos olvidemos, puede ser bello. ujú. Es, por ejemplo, muy característico de los matemáticos que te digan que una de las cosas que más les atrae su disciplina es la belleza de los razonamientos, de las demostraciones. Normalmente se refieren a la simpleza, a la elegancia, a la capacidad de explicar menos con más, y la filosofía también puede cumplir estos criterios. Y no necesariamente tiene que ser por simpleza, a veces es por complejidad, ¿eh? La clave es que pueden ser bellos, y siendo las dos bellas, pueden conectarse muy bien, y además son bellas en pueden ser bellas en diferente, ¿cómo decirlo?, en diferentes partes, por ejemplo, en diferentes aspectos. Como decía, la filosofía a nivel de fondo conceptos y la poesía puede serlo a nivel de forma o disposición. Pues gracias por este razonamiento porque soy consciente de que han sido unas preguntas de inicio al cuello, duras, con un cuchillo de razonamiento crítico, que te agradezco porque has salido totalmente victorioso de esta batalla. Así que gracias, me ha gustado mucho tu razonamiento. Y mira, pues ya para ir cerrando un poco esta parte y meternos en lo que es tu obra, quiero preguntarte una cosa, tú como escritor joven que eres, ¿cómo ves la evolución de la escritura actualmente en nuestra sociedad? O sea, ¿crees que los jóvenes de hoy en día están interesados o pueden estarlo de alguna manera, con algunas herramientas, en estos temas que estamos hablando, en la filosofía, en la poesía, o cada vez menos? No sé, con esto tengo mis dudas, ¿sabes? Porque yo trabajo mucho este tema, a mí me gusta mucho todo el tema de que llegue a la gente la poesía, que lleguen estos pensamientos y estos sentimientos y demás, pero no sé hasta qué punto hay interés en estos temas, en la gente joven hablo, ¿eh? Pues yo la verdad es que en este aspecto estoy un poco sesgado porque, claro, yo me rodeo de gente joven y gente joven, además que le gusta la filosofía y la poesía. Es verdad que también he tenido otras experiencias, como por ejemplo, pues prácticas en institutos o siendo profesor, y en general del común de la gente no me da la sensación de que haya excesivo interés en la filosofía o la poesía, pero es que tampoco sé si lo ha habido nunca en general. O sea, quiero decir, no sé si es algo característico de nuestro momento. Sí que te puedo decir que hay gente joven, que yo conozco, que es muy potente a la hora de escribir filosofía, a la hora de escribir poesía, y que tienen, pues, cursos muy poderosos, más que dignos, notables, que tienen pensamiento crítico, que tienen capacidad de reflexión, capacidad de pensamiento filosófico, eh, sensibilidad poética, capacidad de escribir, tienen referencias, pero claro, también hay una gran parte de la gente, es que claro, la filosofía muy pocas veces ha sido el agrado de la gente en general. Bueno, sí, un poco, pero siempre en la medida en que te puede hacer a ti parecer más inteligente. Pero claro, yo me estoy refiriendo no a la filosofía como capital cultural, como el hecho de la pose o la estética, sino a la filosofía dura de verdad, ¿sabes? Es decir, estar con la filosofía, con Ujú. la poesía, sin la perspectiva de que nadie te esté mirando. Sí, sí, tratar con ella, bucear con ella y meterte ahí en... Pero bueno, podríamos decir que no todo está perdido, ¿no? Que hay... No todo está perdido y hay gente que está todavía interesada en este tema y que tú ves ahí movimiento a nivel de pensamiento crítico, de razonamiento, incluso un poco más en la parte emocional con el tema poético, ¿no? Eso sí. Lo que pasa es que yo no te diría que sea la mayoría de gente, quizás seguramente sea una minoría. Igualmente, la minoría en nuestro país, siendo que cada vez somos más gente, es bastante. O sea, Ujú. no significa que sean decenas ni cientos de personas, pueden llegar a ser miles o incluso millones, bueno, millones en todo el mundo. Pero es verdad que en la perspectiva general yo no creo que sea la norma. Ya, de hecho yo muchas veces digo que la poesía dentro de de la literatura es un muy nicho, es un entorno muy nicho y ya si nos metemos en filosofía yo creo que estamos ahí a la par y tal. Pero bueno, yo creo que la gente que le da una oportunidad y entra en este mundo acaba sacando al final un beneficio muy enriquecedor y hay que darle una oportunidad a todos aquellos que
sienten esa llamada, ¿no? Del interés crítico, de pensamiento y demás, yo creo que ahí hay que bucear y luego te preguntaré algún tipo de recomendación para la gente que no haya buceado en estos temas filosóficos, a ver qué nos puedes decir. Pero bueno, vamos a entrar un poco en tu obra, en tu proyecto. Vamos a hablar de tu obra Epístolas del Cromo. Gracias en primer lugar por haberme hecho llegar una copia para poder analizarla y hablar de ella hoy. La he disfrutado mucho. Estamos ante un fanzine, un formato de fanzine muy original y atrevido, te lo tengo que decir, que nos transporta yo creo que a una especie de collage manual entre textos ricos de ideas, fotografías súper originales, con un toque artístico, con el juego este de los tipos de letra de máquina de escribir a mano. ¿Cómo surge la idea de este proyecto, Jaime? Pues mira, la idea surge de que, bueno, principalmente tenía un amigo, mi amigo Eugenio, que tenía que ser fotógrafo, que tenía que hacer un trabajo para el máster de fotografía que estaba cursando en Barcelona. Y nosotros, pues eso, nos llevamos bien, somos muy amigos, compartimos un montón de referencias, de lecturas, de películas, y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Tienes algún texto o algo que pueda servir? Él no había hecho fotografías en el momento, ¿no? Pero decía, podríamos hacer algo juntos, no sé. Y decía, sí, pues vamos a verlo. Y estuvimos hablando, y en ese momento a los dos nos estaba interesando mucho. Estábamos siendo muy frikis de el cristianismo primitivo, y veníamos un montón de vídeos y conferencias. Ujú. Una persona que no sé si la conoce, que se llama Antonio Piñero, que pues eso, se dedicaba a dar entrevistas, conferencias sobre el tema. Es un experto en eso, en cristianismo primitivo, y sobre todo nos interesa el gnosticismo. Y dijimos, ¿por qué no? Yo le dije, o hablamos los dos, ¿por qué no hacemos algo? No sé, a los dos también nos gustaba bastante leer cuentos de Borges, por ejemplo, y pensando en esas cosas, decimos, ¿por qué no hacemos un falso manuscrito encontrado? Hacemos algo que tenga que ver con todo esto, relacionado con temas de teología, em, de pensamiento filosófico, místico. Podría estar guay, y lo hacemos pasar por un texto, de texto de verdad. Y dijo, pues sí, chulo. Y entonces yo fui escribiendo, se me fueron ocurriendo diferentes recursos. A los dos, eh, últimamente estábamos viendo series y pelis que nos estaban gustando mucho. Por ejemplo, Serial Experiments Lane o la película de Videodrome. Películas que tienen que ver mucho pues con la máquina, con internet y demás. Y se nos ocurrió mezclarlo. Y yo le fui pasando textos, al principio demasiado largos, él me fue pidiendo que los recortara, y entre el recorte y las fotos que me pasaba él, que iba haciendo conforme yo le enviaba textos, pues acabó surgiendo el fanzine este. Sí, bueno, es un ensayo, para quien no lo sepa, una obra que es un ensayo filosófico ficticio, ¿verdad? En el que se entremezclan una serie de culturas inventadas, con conversaciones, si no he mal entendido, de varias conciencias, ¿no? De uno mismo, en el que se tratan temas muy profundos, como estamos hablando de sociedad, de política, o de esa filosofía teológica que estamos diciendo, que... que bueno, yo creo que nos transporta a un pensamiento muy amplio, a esa conversación con uno mismo que puedes tener, a esas pequeñas dudas. Aparte de todo esto, ¿qué se puede encontrar? ¿Tú qué dirías que es el punto fuerte de tu obra para un lector que se quiera meter a ella? Pues yo creo que el punto fuerte que tiene es la noción de texto evolutivo y la de autoheteronomía. La noción de, como tú decías, la idea está de una idea central en el texto es la idea que también se expone en el prólogo de autoheterónimo. Es la idea de que, bueno, la idea de heterónimo es una idea que venía del poeta Fernando Pessoa acerca Ujú. de pues, diferentes personalidades poéticas que el autor desarrolla, que se supone que van más allá de sí mismo, en el sentido de que acaban creando pues, personajes vivos por sí mismos y que dialogan entre ellos. Pues la noción de autoheterónimo es un poco lo mismo, pero si parte del autor, pues si los heterónimos parten del autor y se vuelven independientes y conversan entre sí mismos y con el autor, los autoheterónimos se vuelven a reflejar al autor. Es decir, se convierte como en personalidades diferentes entre sí mismas que conversan, pero reflejándose y dándose cuenta de que son partes del autor, y en sus conversaciones y en sus acuerdos y desacuerdos decidiendo el destino del autor. Es decir, es como si el autor
se dividiesen todas estas pequeñas conciencias y la obra en sí misma pugnan y que dialogan entre sí mismas para dar forma al texto. Y esto se ve a lo largo del texto como, según los diferentes conversaciones que va teniendo, la obra puede evolucionar. O sea, que la obra en sí misma desde el principio no está cerrada ni está decidido qué tipo de escrito o de ensayo va a ser, sino que empieza siendo una cosa, después hay un montón, por ejemplo, de tachaduras y demás, o de intervenciones. La obra Ujú. va mutando y evolucionando hacia diferentes estilos según las diferentes conciencias o autoterónimos o fragmentos del autor se van poniendo de acuerdo o no. Hasta el final el fracasar, que es lo que acaba pasando en la obra, que tiene un fuerte componente estético. Es la idea de Ujú. esta obra que intenta ser un sistema cerrado, no solo del mundo, sino del autor en sí mismo, mediante que el autor se ponga de acuerdo todas las fuerzas internas que colisionan y también las fuerzas externas del mundo. Ese esfuerzo es uno de los mensajes del texto, al final es incompleto en sí mismo y que, pues, la manera en que se cierra eh, no coincide. Es decir, es como un círculo que cuando se va a cerrar en sus puntos, los puntos no coinciden. Entonces queda abierto para, pues, para mayores interpretaciones o para posteriores trabajos. Sí, sí, esta obra, aparte de ese mensaje tan potente, creo que lleva muy ligado toda la parte de la imagen, ¿no? Como me estás diciendo por parte de tu amigo el fotógrafo. Estas fotografías realmente son altamente atrayentes, tienen una estética un poco cyberpunk, podría decir incluso, a la par que súper realista, ¿no? O sea, me parece súper impactantes. Es que te quedas viéndolas, ¿no? Te quedas mirándolas. Yo tengo por aquí, pues, alguna en el formato digital que me pasaste, ¿no? Para quien las pueda ver por aquí. Algunas imágenes súper curradas. O sea, me parece un pasote. Que son muy trabajadas con ese toque, esas miradas, esa gente. O sea, a mí realmente me han dado ganas de conocer a esos modelos que salen ahí, porque me parecen que tanto la expresión que tienen ellos como el conjunto, o sea, hay una imagen al centro del fanzine en la que se ve como una especie de Cristo abierto que ocupa las dos páginas con el símbolo del Internet Explorer en el pecho. O sea, es que me parece una barbaridad esa mezcla que has conseguido ahí, ¿no? Que da como muchísima fuerza a tus textos, ¿no? Eso creo que es súper chulo y creo que la verdad que muy buen trabajo desde aquí a tu compañero también porque creo que el mensaje no se hubiera entendido tan bien sin la potencia de estas fotografías. O sea, desde aquí mi enhorabuena para él porque ha sido un trabajo súper atrayente. ¿Cuánto tiempo os ha llevado más o menos completar el fanzine? Uf, pues te mentiría si te dijese una cosa exacta, porque como nos implicamos tanto y demás, se me pasó el tiempo volando, pero yo diría que como mucho un año, quizás medio año, algo así. Ujú. No nos llevó tampoco excesivo tiempo, pero es verdad que fue trabajo intenso, sobre todo el de él, porque, como decías de las fotografías, tiene mucho mérito, porque él es una persona muy analógica y muy manual. Le gusta, por ejemplo, mucho la fotografía analógica, pero además, por ejemplo, los mecanismos y demás y todas estas cosas que aparecen, el atrecho y demás, son cosas que él hizo manualmente que consiguiendo piezas de por ahí y demás, ensambló con cola y demás para hacer, por ejemplo, las gafas estas veces, o las coronas estas. Hay una escena de una corona es una especie de corona con móviles, con Sí, Blackberries y demás. Con Blackberry, sí, 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 brutal. Eso todo lo hizo él, los montajes y todo. El texto, por ejemplo, es un texto escrito a página tal cual, él Ujú. escribió. Las hojas y demás que aparecen haciendo en el texto son mensajes que él pidió a la gente, hacia las personas que escribiesen para tener diferentes letras que después puso y escaneó. Y entonces, en ese aspecto, le fue bastante esforzado. Fue bastante un trabajo bastante intenso, sí, y el mío también de escritura. Cuando él me lo pasaba y me pedía que le recortara, claro, yo me veía en la situación también de tienes que pensar que esto es que me fue difícil, ¿eh? Porque le pasaba textos que para mí ya eran breves, estaban condensados y me decía, no, Muy hay que sintetizado, recortarlo claro, más. Y esto claro. ha sido, la verdad es que no sé, a veces no sé, y estoy bastante contento del resultado final, pero me podría haber salido mucho peor y no sé cómo lo hice porque es la síntesis de la síntesis.
mucho a fondo. Sí, sí, totalmente. Mira, aquí tengo la imagen para el que nos quiera ver en vídeo de la BlackBerry que estamos hablando. Es que me parece, era una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Si esto realmente se había creado para la obra, ¿no? Se había creado para la obra porque me parece que es súper, súper interesante y digo yo, ostras, es un trabajazo, ¿no? Y lo que estábamos diciendo también de la manera en la que expresas el libro con las tachaduras y demás, para quien lo pueda ver, mucho escrito a mano, mucho mecanografiado, la verdad que me parece muy, muy, muy atractivo y creo que es uno de los puntos, esa belleza que le habéis dado a la imagen, no solo al mensaje, es parte el punto fuerte que podríamos decir. Bueno, estamos ante una obra con una prosa filosófica, podríamos decir que también con un toque poético, con esa belleza que le dais. ¿Tú tenías en mente, tenías esa idea de añadir algunos aspectos poéticos? De hecho, al final terminas con un poema que también lo podemos encontrar en tus redes sociales, que lo recitas de tu propia voz. ¿Tú querías meter estos puntos poéticos aquí en la obra? ¿Querías que hubiera algo de poesía dentro? Sí, 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 porque yo quería dar la sensación de que el texto estaba vivo, iba evolucionando y que no se encasillase solo en una serie de... Incluso en el texto filosófico hay partes que va variando, porque, por ejemplo, hay algunas partes que las hice más similares a, pues, por ejemplo, a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, con las muy esquemático, con, por ejemplo, una parte que se refiere a Dios, donde se dice, digo, o no existe, no sé qué, pero realmente puede ir muy esquemático. Por ejemplo, objeciones, tal cual, no sé qué. Después hay fragmentos de texto que son mucho más seguidos y con una prosa más fluida, y hay otros que son poéticos, como esto. Y sí, yo quise meterlo y quería también darle esa eh, dimensión poética, también para intentar hacer el texto vivo, porque sabes que una de los objetivos fundamentales era la idea de tratar de construir dentro de la obra este universo autónomo que está reflejado en las imágenes, y fantasioso de un poco, que como dices el fotógrafo logró reflejar muy bien, y para eso estuve pensando y ideé una serie de pues posible eh, historia cultural con diferentes autores, diferentes obras a los que se va referenciando a lo largo del texto. Y para tratar de dar esta sensación de mundo vivo y de texto que realmente perteneció a culturas pues antiquísimas, incluso de otros tiempos o de otros espacios, ¿no? Que ni siquiera tiene sentido medir en nuestros tiempos o espacios propios, hice toda esta selección de poemas y demás que el propio texto cita y al que hace referencia, los nombres de las obras a los que se hace referencia, que a veces en las citas o en los comentarios se dice, como dijo tal en no sé dónde, y a veces no sé qué. Entonces sí, era intencional y se buscaba eso. Y además que el propio autor y los propios autoheterónimos se expresasen a través de- Sí, sí, sí. Yo, de hecho, hay una parte en la que cuando hablas de la pizona, ahí digo yo, buah, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Cómo que la pizona? Claro, es que esto me da pie a preguntarte la siguiente pregunta. Mira, se trata de unos temas, eh, una obra en la que hablamos de la identidad del ser, de la definición del yo, de la existencia y de la propia inexistencia del propio ser, del ser dentro del vacío, de la búsqueda de la realidad. Hay aquí una serie de conceptos de la leche, o sea, una traducción del pensamiento con una lingüística muy trabajada, por ciento, y compleja, ¿no? Como estamos diciendo en algunos puntos. Esto me da pie a hablar de cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en esta obra, porque claro, a veces llega a parecer un ensayo filosófico sumamente realista, ¿sabes? O sea, que no lo es, que es ficticio, pero tiene esas dos vertientes. Yo lo estaba leyendo y yo decía, a ver, ¿me está hablando de algo real? Hasta que veo la pizona para los habitantes de la pizona. Y yo, ¿cómo que la pizona? O sea, ¿cuánto hay de realidad y de ficción en esto? Claro, la idea es que hay mucha realidad y mucha ficción. Porque, por ejemplo, el pensamiento filosófico realmente es un pensamiento filosófico que yo pensé y que sostuve y que está más o menos reflejado en otros ensayos y demás, pero está muy aderezado con notas fantasiosas, por ejemplo, y mucho de lo que se hace es transmutar pensamiento filosófico real en, ¿cómo decirlo?, en terminología, en autores y en pensamientos que son ficticios. Por ejemplo, hay muchas veces que en diferentes pensamientos o obras que tengo, por ejemplo, me acuerdo que había una sección, un comentario en el que hay una pequeña revisión de un pequeño comentario de un autor perdido que comenta el texto principal y empieza a hablar de cierta historia, ciertas tradiciones de escuelas filosóficas que hay. Decía, como decían los materialistas de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, como decía el otro, por ejemplo, toda esa serie de cosas son pensamientos filosóficos que es verdad pueden tener una base seria, pero que son reformulados en Inventados totalmente, claro. inventados.
parte del pensamiento filosófico, cierta parte es inventada. O sea, quiero decir que se mezcla, porque la idea también es generar esta sensación de descubrimiento y de incertidumbre, del hecho de tú meterte y decir, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, meterte y que te empiece a hablar, porque claro, no se explica en ningún momento. El texto, al buscarse un manuscrito encontrado, falsamente hacemos, o sea, hacemos la trampa, o sea, el recurso de que suponer que el autor sabe de lo que le estamos hablando, que no lo va a saber, porque no existe, ¿sabes? Claro, porque no existe como tal, claro. Entonces, por eso nada más el texto ya te empieza a hablar que si de las pistas, que si del imperio de los mortales internautas, que si del Willer Acro, que si de los dioses de no sé qué. Yo claro, te quedo leído y porque si la filosofía materialista del que te cita un texto que no sé dónde. Claro, esa era la idea, que tú te quedases con la sensación de decir, pero esto me lo está diciendo en serio o no. O sea, me lo tengo que tomar en serio, ¿no? Y la cosa Sí, es sí. que sí, la cuestión es que sí hay que tomárselo en serio, pero la cuestión es cómo hay que tomárselo en serio. Porque te lo puedes tomar en serio viéndola para generarte la ambientación y la sensación de desconcierto o para filosóficamente integrarlo. Y yo pienso que sirven ambos dos. Creo que cada cosa, incluso aunque sea ficticia, tiene potencial de desarrollarse filosóficamente en serio y de Ujú. tomárselo filosóficamente en serio, y cada cosa filosófica, aunque sea seria, te lo puedes también tomar estéticamente o poéticamente en serio en el sentido de que le añade a la ambientación general de la obra. Sí, sí, no, me ha parecido una maravilla y muy magistral esa manera de llevarlo, porque ya te digo que a mí me llevó a ese punto de decir, ostras, ¿qué estoy leyendo? ¿No? Y eso te hace que te enganches más. Y luego me metes esas fotografías y es como, Dios, quiero tener esto, ¿no? O sea, mira, esto me ha hecho un poco también darme cuenta de una cosa. Estas conversaciones de esas distintas conciencias, ¿no? De un solo ser, ¿no? Que hacen pensar que son distintas personas hablando diferentes opiniones. Hacen recordarme, no sé si lo que voy a decir es una locura, pero me hace un poco recordarme a la obra, al libro escrito por J. J. Abrams y Dodge Doors, este que fue, me parece que fue J. J. Abrams, uno de los guionistas o de los editores de Perdidos, de la serie Perdidos, el libro de ese El barco de Teseo, que hace referencia a la paradoja del barco de Teseo, que no sé si en algún momento era tu idea o no, pero bueno, para quien no lo conozca, ha habido un momento en la obra que digo, ¡buah! Esto me está aquí hablando un poco estas partes, esta serie de conceptos distintos de una misma conciencia me hacía pensar en esta paradoja, que no sé si para quien no la conozca, cuenta la leyenda, ¿no? Que los atenienses cuando conservaron el barco en el que Teseo regresa de Atenas, ¿no? Y con el tiempo, cada tabla que se iba desgastando, que se iba perdiendo en el camino, la iban sustituyendo hasta que el barco totalmente acaba siendo reemplazado por piezas nuevas, ¿no? Y surgía la pregunta de si era el mismo barco, era el barco original de Teseo o no lo era, ¿no? O también había incluso una versión un poco más ampliada que decía que si yo cojo las piezas del barco de Teseo, las retiro y las guardo todas y monto un segundo barco con esas mismas piezas, si este es el mismo y verdadero barco de Teseo, ¿no? Esto abre un abanico de opciones de la identidad muy amplio y me ha recordado a estos recortes que tú generas de la máquina de escribir con el texto escrito. No sé si en tu cabeza tú tenías esa idea de ensamblar un poco eso, pero a mí me ha llevado a eso, a la paradoja del barco de Teseo. Sí, efectivamente, porque uno de los temas principales del ensayo, el que más bueno, o del texto del ensayo poético, poético fotográfico, que más le preocupa es el tema de la identidad en relación con el tema del cambio. Es decir, Uh que -huh. es una de las clásicas preguntas filosóficas acerca de la identidad del ser, de si las cosas cambian, cómo es que permanecen siendo la misma, de cuál es la relación entre la existencia y la inexistencia, el ser y el no ser, en general de cómo es posible el cambio. Y esto, claro, la obra, la cosa es que, por ser filosófica y poética, la obra ejerce estos pensamientos sobre sí misma. Es decir, trata no solo de plantearlo filosóficamente, sino poéticamente ejercerlo o hacer el gesto. ¿Se dice? Es decir, las mismas reflexiones filosóficas, los mismos planteamientos tienen consecuencias en el texto mismo. Por eso se buscaba la idea de un texto vivo, en el que el planteamiento de los textos, el fondo, el planteamiento de las cuestiones afectase a los propios integrantes de la obra y que se nota como a lo largo del texto, pues las diferentes conciencias se enfrentan, o sea, el autor dividió en estas conciencias que se enfrentan, que acuerdan y demás, se plantean estas cuestiones y les hacen cambiar la forma que tienen de expresarse, de relacionarse, de plantearse y el propio texto. Entonces, digamos que en el fondo, como
también bastantes obras de literatura posmoderna, lo que es este fanzine es pues, una paradoja o un enigma, sobre todo. Eso sería una buena cosa que lo... Pues muy bien, sí, buena comparativa. Oye, pues mira, bueno, estamos ya por ir cerrando un poco la parte de la obra en un fanzine súper original, como te he dicho, que yo diría que tenerlo en formato físico es un objeto de culto, te lo digo de corazón, Jaime. De hecho, yo tengo la versión digital y voy a encargarte una, ¿vale? Para tenerla cuando nos veamos la próxima vez, porque la quiero tener, quiero revisarla, quiero tirar de ella de vez en cuando, ¿sabes? Y bueno, ¿cómo puede la gente acceder a tenerla o poder leerla? Porque seguramente si alguien no está escuchando y dice, ostras, estas epístolas del cromo, necesito leerla porque me está pareciendo súper interesante, un trabajo corto pero intenso. ¿Cómo puede la gente conseguirla, Jaime? Bueno, pues es tan fácil como si nos contactan a mí o a mi amigo por Instagram, nosotros se las podemos eh, facilitar, es contactarnos con nosotros y nosotros se las podemos hacer llegar porque también enviamos. Uh -huh. Vale, ¿cuál es tu Instagram para que la gente lo sepa? Instagram es, a ver si no me equivoco, J. Calaforra Arranz. Igualmente, si no, también Vale, vale luego, por luego lo pondré yo, luego lo pondré en la descripción para que la gente lo pueda ver, ¿vale? Que te contaste quien quiera y ahí tenéis este texto autopublicado, que la verdad que yo creo que es súper interesante, Epístolas del Cromo. Vale, pues bueno, no es tu primera obra, también tenemos que decirlo, ya lo hemos hablado, al final tienes también, tenías por ahí escrito algo de notas sobre el infinito y los conjuntos, ganaste el premio de personalidad Spoken Word de Valencia 2022 con este trabajo que nos has dicho del demonio y el cuarto, ¿verdad? Pero este digamos que es tu último trabajo en el que se ve tu cariño, tu esfuerzo. ¿Cómo está la gente respondiendo ante este fanzine? La gente que, tus colegas, la gente que va leyéndolo por ahí, ¿qué tal? ¿Qué te transmiten? bueno, la gente que lo ha leído, porque la recepción ha sido bastante modesta en general, eh, sí que la gente que lo ha leído me ha sorprendido bastante. He tenido ciertas, ¿cómo se dice? Eh, como feedback, ¿no? De Uh no solo -huh. amigos, sino de algunos compañeros y compañeras poetas, pues que sí que han destacado, pues, por ejemplo, lo original de las fotos, lo complejo del sistema, de la expresión filosófica y poética. En general es verdad que la reflexión es un poco modesta también por pues, cómo manejábamos toda la distribución, porque fueron cosas, también es de nuestras primeras autopublicaciones y demás, y fue un poco complicado de llevarlo a cabo, aunque sí que luego hicimos presentaciones y demás, o sea, y, pues, hicimos una presentación relacionada con el fanzine, con diferentes, con mi amigo y con otras compañeras acerca de este tema y de la relación de filosofía en poesía y vino gente y se lo pudimos enseñar y demás. Pero supongo también que por el tema filosófico, el carácter experimental, es de culto, tú decías de culto, quizá yo diría de, bueno, este nicho o tiene cierta barrera de dificultad de entrada y demás. Y por eso, claro, no es para un público general. Igualmente, yo estoy contento de la obra y la gente que la ha leído y demás me ha dado buenos comentarios. Nosotros estamos contentos, no tanto con nuestra distribución y con nuestro papel, sino con nuestro, porque tenemos amateurs y hemos fallado varias cosas, sino Con el con resultado artistas. final. Uh -huh. Yo te digo una cosa, ¿eh? Esto dirás que es difícil entrar y demás, pero yo después de leerla, a mí me apetecería que dijéramos, Jaime, vámonos a Barcelona, vámonos a Castellón, vámonos a un punto intermedio, quedamos con todos los artistas que han participado ahí, todos esos actores, con el fotógrafo, tú, yo, nos vamos a tomar 2 o 3 cervezas y vamos a estar toda la noche ahí charlando de todas estas historias, porque la verdad que ha sido un abanico para mí a nivel de pensamiento. Que sinceramente me apetece meterme un poquito más en este mundo porque me ha parecido súper interesante gracias a tu obra. Lo chulo, perdón, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí, claro, claro. Lo chulo es que esto, en principal, tú antes me preguntaste de dónde había salido toda la idea y demás. Es que esto venía rescatado de todo esto, realmente iba a pertenecer al principio, lo que pasa es que ya no creo que lo haga, a una obra mayor. Había una obra mayor Uh que, -huh. bueno, dentro de poco iré presentando partes y demás, donde esta obra estaba inscrita. Es decir, esto en realidad, en principio, Pistolas de Cromo era un adelanto de una obra Uh mayor, -huh. iba a funcionar como uno de los capítulos. Y esta obra que estaba escribiendo, que estaba desarrollando, que era pues es un ensayo poético, filosófico, en general, que mezclaba diferentes cosas, em, trataba todos estos temas y muchos más, y con recursos cada vez más multiformes.
y veremos cómo va, porque yo creo que si hay gente que le interesa esta y le interesó, pues a ti te interesó y demás, yo estoy abierto y estaré abierto en el futuro, conforme vaya abierto, abiertamente compartir este proyecto con los demás. Seguramente conforme lo vaya escribiendo lo daré a conocer de forma abierta y gratuita para la gente que le interese. No sé al final a dónde llegará, sobre todo para dar a conocer. Y creo que puede ser interesante para la gente que le interese este tipo, pues la poesía y la filosofía, pues el proyecto grande, digamos, al cual iba a pertenecer Epístolas de Cromo, y que es pues una ampliación de todo esto, de todos estos temas y de toda esta forma de escribir y de hacer poesía y filosofía. Pues ya te digo que aquí en lo onírico del verso, esta es tu casa, este es tu salón de juegos. Aquí estaré encantado de que si haces esto, que lo compartas conmigo, porque la verdad que a mí me ha resultado súper interesante. Y te animo a que lo hagas, Jaime, porque me parece algo, como te decía al principio, súper valiente y súper original, ¿no? Es un trabajo muy interesante y que la gente creo que debería de entrar a él. Y la verdad que de verdad te animo, ¿eh? Te animo porque es súper interesante. Bueno, mira, ya por ir cerrando y no alargando demasiado, creo que hemos tocado muchos palos. Te iba a preguntar la pregunta de si tenías algún próximo proyecto en mente, pero puede que sea este el próximo proyecto, ¿no? Esta ampliación de esta epístola del cromo, ¿puede ser este o tienes algo más en mente en lo que trabajar? Esto principalmente es a lo que me estoy dedicando ahora, es a la escritura de un ensayo poético, filosófico, ampliado general, intentando seguir la estela, pero en el mundo contemporáneo mm, es una mezcla entre poesía, diálogo, poesía narrativa, ensayo filosófico, psicología, ciencia, música. Intenta ser un proyecto multimedia, también emulando un poco, pues siguiendo la- la- el espíritu de Epístolas de Cromo, Ujú, utilizando estos conceptos filosóficos y la idea de utilizar los recursos que digamos, el espíritu de nuestra época del Internet y de ujú. las redes sociales, de lo informático, a las conexiones entre las diferentes pluralidades y la idea de esto, de ir mezclando filosofía y poesía, trate de ser la expresión, pues, de un mundo autónomo, como en esto, ¿no? Ujú. Es que, claro, todavía está en desarrollo, entonces lo iré presentando poco a poco. No, eso, la idea de escribir, ampliando esto de Epístolas de Cromo, un ensayo poético filosófico, cada uso de multitud de técnicas muy variopintas, tratando de crear una especie de palimpsesto compuesto eh, que trate de expresar los diferentes temas que interesen y que interesan al autor. Es un poco vago lo que estoy haciendo, pero bueno, conforme lo vaya sacando, se entenderá. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que cuando escuchen toda esta explicación que estás dándonos hoy aquí en el capítulo, la verdad que se van a interesar 100% seguro porque realmente es súper atractivo, muy enriquecedor, ese submundo en el que te metes creo que es súper chulo, ¿no? Y la verdad que voy a estar aquí pendiente porque me ha gustado muchísimo. Mira, pues te voy a hacer aquí la pregunta, ya vamos cerrando, ¿vale? Esa pregunta que te dije al principio, ¿tú nos recomendarías algún autor o algún libro para esa gente que empieza a picotear, a probar un poco en la filosofía? Esa gente que tiene un poco de miedo al sentirla tan compleja de entender. No sé, a lo mejor no tienes alguna referencia, pero alguien que digas, mira, este libro yo creo que puede ser sencillo y es una buena aproximación a la poesía, a la filosofía. ¿Tienes alguien en mente? Bueno, mira, principalmente de gente que a día de hoy haga por divulgar la filosofía y demás. A mí me gusta mucho el canal de la Fonda Filosófica de Darin McNaught, que es un hombre que divulga la filosofía, pero de forma que se puede entender. No de forma, a ver cómo lo digo, no es de forma sencilla como tal, es decir, tiene rigor intelectual, pero se entiende. Pero llega. Ujú. Pero es realmente completo. O sea, si tú te ves, y son series de vídeos relativamente largas, que más no son muy completas. Si a alguien de verdad le interesa la filosofía, no solo por pensamiento general, sino le interesa, porque si alguien se quiere meter en pistolas de cromo y demás, supongo que le interesará de verdad la filosofía. Aunque no haya empezado nunca, tendrá ganas de conocer a fondo. Este es un muy buen canal que hace una serie de vídeos muy buenos. Eh, Hay un montón de gente también de vídeos por ahí y de libros. Podría leer quizás los antiguos, quiero decir, griegos, por ejemplo,
entre pensamiento y filosofía, por ejemplo, o sea, perdón, entre filosofía y poesía, a mí me gusta mucho, pues, de Rerum Natura de Lucrecio. Pueden leer algunos fragmentos seleccionados si es demasiado largo, porque además trata temas muy interesantes, no solo de filosofía de la naturaleza, de la física que presenta el atomismo, sino también éticos sobre la felicidad, el sufrimiento y demás. Es muy interesante. Eh, si no, a ver, pequeños libros, un segundo. Los libros de Epicuro, por ejemplo, sobre este que conseguí de Los secretos de Diotima, sobre el placer y la naturaleza, son fáciles de leer, sencillos, son muy útiles Ujú. para el día de hoy, porque dan, a mí me interesa sobre todo los temas relacionados pues, con filosofía de la naturaleza y demás, que te explica pues, su forma de entender el mundo, sus nociones atomistas de Ujú. las cosas, cómo le explicaba los fenómenos, porque también es una lección de razonamiento. Aunque a día de hoy haya conceptos que estén quizás superados, es una lección de cómo razonar críticamente y cómo aplicar el razonamiento. Y los razonamientos y planteamientos éticos son muy interesantes. Entonces, yo creo que eso es una buena forma de empezar. También, si le interesa, pues poesía filosófica se puede encontrar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho em, Omar Khayyam, que tiene el Vale. Rubaiyat, que es un poeta persa, donde tiene pues, poesía así escéptica, medio mística, pero también poesía muy sensual, y son poemas muy bonitos que te pueden estar en la vertiente filosófica. Pero si le interesa la filosofía teórica, yo buscaría Vinny Ensayos, ¿eh? Porque a mí me gustan mucho, también puede leer, pero es que las recomendaciones de filosofía que tengo de libros que yo he leído son eh, complejas. Son Bueno, de libros pues ya, por ejemplo, la ética. muchas gracias porque la verdad es un mundo por descubrir totalmente, es un mundo por descubrir y creo que es sumamente interesante para todos aquellos que quieran meterse dentro de él y quizás es algo difícil encontrar algo, porque claro, no voy a decir voy a leer todo lo que me voy encontrando hasta que encuentre algo que me gusta, siempre una recomendación de alguien que sabe este tema es súper cercana. Bueno, pues mira, para Y que empiece finalizar, por donde dime, les dime. interesa también. No, que empiecen por donde les interesa de verdad. Claro, Siempre es un buen modo de empezar. No se claro, dejen un tanto llevar atractivo. para conocer este tienes que conocer antes, esto ya vendrá en su momento cuando te hayas metido de lleno. Claro, Y claro, empieza, si claro. quieres empezar por alguien actual, pues bien, o sea que normalmente no creo yo que haya selección mala, por así decirlo. Bueno, Sí, sí, no, súper, súper interesante. Oye, pues mira, como no quiero tampoco alargarme mucho, te voy a hacer dos últimas preguntas. Bueno, una pregunta y un micro abierto aquí para que nos comentes lo que tú quieras. Última pregunta, que siempre suelo hacerla aquí en el podcast, que es que, ¿qué libro te estás leyendo actualmente o cuál tienes en mente para leerte? Porque así es una manera de conocer un poco también a la persona que entrevistamos. pues últimamente es que yo soy un lector muy caótico, ¿eh? Me estoy leyendo un montón de libros a la vez. Por ejemplo, estaba leyendo El Salto del Ciervo, que es un libro de poemas de Sharon Oates, Ujú, un libro de economía, de evolución del pensamiento, no sé si lo tengo por ahí, de evolución del pensamiento económico, que no me acuerdo de quién es, también Madame Bovary, por ejemplo, pero el que más a fondo estoy leyendo ahora es Madame Bovary, que no lo había leído, me está interesando, y ujú. este de economía también es muy interesante. Y también yo tiendo mucho a escuchar cosas y a ver cursos y demás, y está siguiendo un curso que está muy interesante, que lo recomiendo, de la UNED, de Historia de la Psicología, fácil de encontrar. Vale. Es un poco cosas de friki y de peñazo, porque o sea, es como ir a una clase de la universidad, ¿eh? Pero es Sí, sí. interesante. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues bueno, pues unas recomendaciones estupendas y que no te quepa duda de que me la voy a apuntar y luego voy a ponerme con ellas porque yo también soy muy friki de todas estas cosas, ¿eh? Soy muy súper friki. Nada, Jaime, antes de finalizar, no quería perder la oportunidad de que si tienes alguna cosa más que añadir, cualquier cosa es tu momento porque sé que esto puede dar para horas y horas de charla y ya hablaremos más adelante. Pero si tienes cualquier cosita que apuntar que se me haya podido pasar o algo que quieras decir, es tu momento. No sabría qué decir. En general, que a mí me apasiona mucho todos estos temas de la filosofía, de la poesía. Me lo paso muy bien escribiendo y leyendo. Así que si hay cualquier persona que quiera hablar conmigo, que le interese estos temas, cualquier cosa, o gente que esté interesada en las cosas que estoy haciendo, o que, no sé, que tenga idea de que se podría hacer algo, porque también me gusta mucho la idea de generar comunidad y poder hacer eventos y demás. Que se puede poner en contacto conmigo, lo que sea, que soy una persona que no muerdo, soy una persona amable y simpática. Entonces, no sé, si quiere cualquier persona que esté interesada en estos temas, le interesa el fanzine, quiere dialogar, charlar conmigo sobre estos temas, o quiere formar comunidad, lo que sea, ayudar a que entre todos nos apoyemos en el pensamiento, en la filosofía, en la poesía, en estos tiempos que son un poco difíciles en general, que es bienvenido y que yo estoy contento de conocer a gente. Pues nada, Jaime Calaforra Ranz, gracias Jaime por tu tiempo, por habernos dedicado este espacio, habernos abierto tu pensamiento, tu forma de ver la escritura, la poesía,
tu ensayo, tu trabajo, Epístolas del Cromo, y que nada más agradecerte sobre todo que hayas querido colaborar con nosotros aquí en Lo Onírico del Verso. Yo me sumo a esa invitación a hacer comunidad. Cualquier cosa que se te ocurra, llámame. Empezamos por esa cerveza, hablando con toda esta gente, riéndonos un rato, y además, como estamos aquí cerca, podemos vernos y hacer cualquier cosa que se te ocurra. Y sobre todo decirte que nada, esta es tu casa, bienvenido siempre que quieras, porque para mí ha sido un placer este rato de charla. Me parece súper interesante esta visión que hemos hecho hoy de la filosofía y de la poesía. Y nada más, solo decirte que eres bienvenido cada vez que quieras, y muchísimas gracias por este rato. Gracias, Jaime. Venga, hasta pronto. Chao. Chao. Y hasta aquí este capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Jaime, de nuevo por haber venido aquí a este podcast, por darnos la oportunidad de conocer un mundo más allá de esa belleza poética que tienen todos los poemas a la hora de transmitir emociones, y darle ese toque racional, ese punto de pensamiento crítico que es parte, como estábamos diciendo, de la poesía, y la poesía es parte también de esa filosofía. Gracias por tus pensamientos. Ha sido súper enriquecedor hablar contigo hoy, y como te decía antes, para nosotros esta es tu casa, y espero que vengas cada vez que quieras. Muchísima suerte con tu próximo proyecto, ese que hemos estado hablando y tengo tantas ganas de conocer ya, y mucha suerte con este fanzine, que espero que llegue a mucha gente, que se atreva a lanzarse a esa piscina que es muy, muy enriquecedora. Así que nada, Jaime, muchísimas gracias, como digo, y al resto, gracias por haber llegado hasta aquí, a este podcast con un tinte distinto en este capítulo, en el cual creo que es súper, súper colorido, y nos da una visión poética muchísimo más amplia. Así que nada más, gracias por haber llegado hasta el final, como siempre. Para mí estamos creciendo juntos, estamos haciendo comunidad, y esto la verdad me alegra muchísimo. Nada más, hasta pronto, poetas. Os espero en Lo Onírico del Verso. Acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.